¿Ya terminaste de mudarte?, murmura Charles, mi suegro, sin siquiera mirarme. No se dirige a nadie por su nombre, pero sé que me está hablando. Su voz lleva ese mismo tono condescendiente, como si todo el mundo girara a su alrededor. Lo he tolerado durante demasiado tiempo, pero hoy he tenido suficiente. Dejo de limpiar la mesa y le lanzo una mirada afilada. Él aún no me mira a los ojos. Me iré antes de que termine el día, respondo. Él se ríe, arrogante y satisfecho. Siempre has sido un parásito, nada más que basura. Finalmente estaré en paz una vez que te vayas de aquí. Probablemente cree que todo volverá a la normalidad una vez que esté libre de mí, completamente inconsciente de cuánto ha cambiado su vida a lo largo de los años. Me llamo Grace, y este año cumplí 40. He estado casada con William durante varios años, viviendo aquí con sus padres. No tenemos hijos, nunca planeamos tenerlos, y ahora no podemos, ni siquiera si quisiéramos. Me di cuenta de eso poco después de nuestra boda. Conocí a William en una fiesta, mirando hacia atrás. Si hubiera sabido que era infértil desde el principio, tal vez lo hubiera pensado 2 veces antes de casarme con él, pero no lo descubrí hasta la noche en que firmamos los papeles del matrimonio. No puedo tener hijos, dijo, casualmente, como si fuera un inconveniente menor. Recuerdo que sentí como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. Hablamos tantas veces sobre formar una familia, imaginando cómo serían nuestros hijos, incluso eligiendo nombres juntos. Todo eso, sin sentido. Para ser justos, tal vez no fue del todo una mentira. William probablemente sí quería hijos, a pesar de saber que era imposible, pero eso, en sí mismo, se sintió como la traición más profunda. Me casé con él, creyendo que construiríamos una vida, un futuro, una familia, juntos. En realidad, había sido engañada por el hombre en quien más confiaba. Algunas mujeres podrían haber solicitado el divorcio en ese mismo momento, pero para mí, no fue tan simple. Ya había prometido ser parte de esta familia, incluidos sus padres. Ellos eran los únicos padres que podíamos reclamar. Decirles que nos estábamos divorciando apenas un día después de casarnos era impensable. Aún así, llegó la inevitable pregunta de su familia: ¿cuándo tendrán hijos? Así que les dijimos la verdad, excepto que echamos la culpa sobre mí. Dimos a entender que era mi culpa que no pudiéramos tener hijos. En el momento en que se enteraron, mi suegro explotó. Una mujer que no puede tener hijos no vale nada, escupió Charles, exigiendo que abandonara la casa. Desde ese día, me convertí en nada más que una sirvienta a sus ojos. Desde que me mudé, nunca me han tratado con una pizca de respeto, como sola en la cocina, nunca uniéndome a ellos en la mesa. Incluso si preparo una comida para la familia, todo lo que obtengo son los restos que dejan atrás. No importa cuánto me esfuerce en cocinar, mi comida es desechada. Charles arrojaría platos de comida a la basura sin probar un bocado. Se ve asqueroso, se burlaba. Ni William ni su madre, Madison, decían una palabra en mi defensa. No siempre fue así. Antes de que yo llegara, Charles descargaba su ira sobre Madison. Ahora, soy yo quien soporta el peso de ello, y ella parece estar agradecida por el cambio. Mamá ha estado sonriendo más estos días, comentó William una vez. No es de extrañar, Charles ha desviado su atención de ella hacia mí. Alrededor de Charles, ella mantiene la cabeza baja, pero con William, parece más ligera, incluso alegre. Desde que nos enteramos de que no podríamos tener hijos, Charles también insistió en que yo aportara en la casa. Si no puede ser una mujer adecuada, al menos sé útil en el hogar, gruñó. No es que no quisiera trabajar, por el contrario, lo prefería a quedarme bajo su techo. Así que trabajé, administré las tareas del hogar y traté de estar fuera de casa tanto como fuera posible. Pero no importa cuánto trabajara, seguía siendo invisible en casa, incluso mientras me agotaba haciendo todo por ellos. Las únicas conversaciones durante las comidas eran los intercambios silenciosos de desprecio. A menudo me preguntaba si realmente disfrutaban de esta rutina fría y sin alegría, pero lo soporté, convenciéndome de que no tenía otra opción. Después de todo, no tenía padres propios, ningún lugar a donde ir. El divorcio parecía una carga imposible. Así que interpreté el papel, la esposa obediente, la nuera complaciente. A pesar de que por dentro estaba desmoronándome, seguí adelante. ¿Por qué? ¿Qué más había que hacer? Luego, Charles exigió que entregara todos mis ingresos para apoyar el hogar. Tenía planeado contribuir con parte de mi salario como gastos de vida. Pero todo, eso era absurdo. ¿Cuál es el sentido de trabajar si no tengo control sobre mi propio dinero? Pero no había lugar para discutir. La palabra de Charles era ley. Protestar no cambiaría nada. Y era más fácil cumplir que enfrentar su ira.
Me evitaba las expresiones sombrías de Madison y William, quienes habían aceptado durante mucho tiempo la dominación de Charles. En el fondo de todos mis problemas en este matrimonio estaba Charles. Madison y William no eran el verdadero problema. Era Charles quien me atormentaba y oprimía. Madison solía manejar las finanzas del hogar, pero esa responsabilidad recayó en mí una vez que entré en la familia. ¿No es demasiado para Grace?, sugería Madison de vez en cuando, solo para ser desestimada por Charles con un «cállate» agudo a sus ojos. Ninguna de nosotras, ni Madison ni yo, tenía valor. Para él, éramos solo mujeres, y eso significaba que no teníamos derecho a opinar. Cuando asumí por primera vez las finanzas del hogar, me horrorizó. El gasto desorganizado y temerario era abrumador, pero con los años, me adapté. Tener un proveedor más solo hacía que Charles fuera más extravagante. Es por trabajo, alegaba mientras sus salidas nocturnas aumentaban. Las escapadas de fin de semana, antes desconocidas, se volvieron rutina, solo para ellos tres. Por supuesto, nunca me invitaron a estos viajes. Mi papel era puramente el de una sirvienta interna, nunca un miembro de la familia. Charles nunca me dejaba olvidar mi lugar, llamándome parásito o basura en cada oportunidad. En su mente, yo era solo una ama de casa no remunerada, allí para mantener las cosas en funcionamiento sin costarle un centavo. En mis 20 y 30, había encontrado formas de sobrellevarlo, convenciéndome de que era más fácil cuando él no estaba en casa. Pero ahora, al acercarme a los 40, ya no podía tolerar su comportamiento. El miedo que una vez me silenciaba había desaparecido, y comencé a resistirme. Naturalmente, a Charles no le gustó eso, se volvió más hostil, y la tensión entre nosotros aumentó. Las conversaciones se volvieron raras, y cuando hablaba, era solo para insultarme. Yo tampoco me contenía, respondiendo con sarcasmo. La atmósfera en casa se volvió insoportable, y eventualmente, comenzó a exigir que me fuera por completo, pero me negué a ser despedida tan fácilmente. ¿A dónde exactamente esperas que vaya, Charles? Sabes que no tengo padres, le retaría cada vez. Su temperamento estallaría, y más de una vez lo vi golpear su vaso con furia, rompiéndolo. Ha roto tantos vasos que he perdido la cuenta. ¿Por qué debería importarme a dónde vayas?, rugía. Una mujer como tú no tiene derecho a hablarme de esa manera. Madison y William salían silenciosamente de la habitación, ansiosos por evitar la tormenta. Una vez que Charles alcanzaba ese punto, no había manera de calmarlo. No aprecias el privilegio de quedarte bajo mi techo. No eres más que un parásito, continuaría, su rostro enrojecido de rabia, a veces incluso más que cuando estaba borracho. Hemos tenido esta misma discusión cientos de veces, dando vueltas en torno a los mismos insultos amargos. Estaba cansada de ser gritada. Normalmente, cedería y murmuraría una disculpa, lo siento, pero ese día, algo se rompió. Más te vale dejar de decir cosas así, Charles, no estás envejeciendo, tal vez es hora de calmarse, le respondí, mi voz más aguda de lo habitual. Charles, tomado por sorpresa por mi desafío, estaba furioso. ¿A quién crees que le hablas? Yo soy el amo de esta casa. Una esposa como tú no tiene lugar para expresar opiniones. Sabía que había cruzado una línea, pero las palabras simplemente salieron, impulsadas por años de frustración acumulada. He sido tu esposa durante años. ¿No crees que merezco ser tratada como un ser humano? Ahora estás jubilado, viviendo de un salario más pequeño, parece que las tornas están cambiando, ¿no? Una vez que empecé, no había vuelta atrás. Enfrenté a Charles de frente, igualando su ira. Él explotó. Su rostro se contorsionó de rabia mientras me agarraba del cuello. Una mujer como tú no vale nada en mi casa. Empaca tus cosas y lárgate, ahora mismo. Rugió tan fuerte que los muebles temblaron, empujándome con suficiente fuerza para quitarme el aliento. Debería haberme disculpado, pero estaba demasiado lejos. Está bien, ¿quieres que me vaya? Eso te hará feliz, ¿verdad? Charles, mirándome con furia, escupió, sí. Entonces lo haré, le respondí. Él se fue a su habitación, golpeando la puerta tras de sí. Me quedé allí un momento, recuperando el aliento, y luego empecé a recoger el desorden que había hecho en la sala. Madison asomó la cabeza por la puerta de su habitación, con preocupación grabada en su rostro, pero no dijo nada y se retiró en silencio. Me quedó claro que, una vez que me fuera, Madison sería el próximo blanco de Charles, pero ya no tenía lugar aquí. Ni ella ni William se pondrían de pie para defenderme. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como siempre, y comencé mis quehaceres diarios. Charles entró pesadamente en la sala,
Se sentó en el sofá y desplegó su periódico, actuando como si el estallido de la noche anterior no hubiera sucedido. Sin siquiera mirarme, murmuró, ¿ya terminaste de mudarte? Me detuve, limpiando la mesa, dándome cuenta de que hablaba en serio. ¿Sigues planeando irte? ¿O solo fue charla? Agregó, sin levantar la vista del papel. Me volví hacia él, con el corazón latiendo. Saldré hoy. Madison, de pie en la puerta, se congeló, sus ojos suplicándome que no me fuera, pero Charles ya había tomado su decisión, y toda esperanza de quedarme se había desvanecido. La opción de disculparme y seguir viviendo aquí nunca había existido realmente. Charles se rió, satisfecho, como si la victoria fuera suya. Subí corriendo las escaleras, empaqué rápidamente mis cosas y salí de la casa. No sabía a dónde iba, pero una extraña sensación de alivio me invadió mientras me alejaba. Le envié un mensaje a William, por favor, divórciame, un abogado se pondrá en contacto contigo. Luego apagué mi teléfono. En los días siguientes, encontré un abogado y le pedí que se comunicara con William y los suegros. Charles, ansioso por deshacerse de mí, presionó a William para que firmara los papeles del divorcio sin demora. William dudó, mirando entre mí y los documentos, pero la mirada de Charles lo silenció. El divorcio se finalizó, y supe que no había vuelta atrás. Charles, siempre tacaño, murmuró, no tengo dinero para una mujer como tú, pero tratar con abogados es un inconveniente, así que pagaré. Dijo esto con arrogancia, usando, por supuesto, el dinero de William. El abogado sonrió ante la actitud de Charles. William parecía reacio, pero finalmente firmó el acuerdo bajo la atenta mirada de su padre. Yo firmé frente al abogado, y con eso, el divorcio se concretó. Lo había esperado y estaba preparada. Había grabado los años de acoso de Charles, lo que me valió un buen acuerdo. Él odiaba la exposición pública, así que se rindió rápidamente una vez que el abogado se involucró. Manejar las finanzas del hogar me dio una ventaja, sabía exactamente cuánto tenía Charles. Por eso pude proponer una cantidad que podía permitirse sin pelear demasiado. La distribución de bienes y el acuerdo por acoso me permitieron empezar de nuevo cómodamente. Me mudé a mi propio departamento, disfrutando de la paz que nunca tuve en la casa de mis suegros. Vivir sola, algo que solía temer, ahora se sentía como una bendición. Cocinaba para mí y saboreaba el silencio, sin nadie que se quejara o hiciera exigencias. Aproximadamente 3 meses después del divorcio, Charles comenzó a llamarme insistentemente. Al principio lo ignoré, pero su persistencia me desgastó. Cuando accidentalmente respondí una de sus llamadas, su voz sonó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Qué has hecho con mi casa?, rugió. Levanté una ceja, sin entender de qué hablaba. No he hecho nada, Charles. Me fui de la casa, justo como querías. Pero Charles no estaba satisfecho. ¿Por qué estoy recibiendo notificaciones de que no se pueden hacer retiros desde que te fuiste? Me cayó el 20, estaba furioso porque le estaban negando acceso a su gasto desenfrenado. No pude evitar sonreír, contenta de que no pudiera ver mi cara. No es mi problema, Charles. Maneje todo como pediste, y pagué todas las cuentas antes de irme. Eso es imposible. Antes de que llegases, nos las arreglábamos bien por nuestra cuenta. ¿Cuánto ganabas incluso? Nunca se lo había dicho antes, pero ahora no podía resistir. 45,000 pesos netos, respondí con despreocupación. Hizo un sonido entre un gemido y un croar. Luego se quedó en silencio. En verdad, mi trabajo era en ventas en una empresa de fideicomisos de inversión, y la mayor parte de mis ingresos provenía de comisiones. Aunque Charles había drenado gran parte de ello a lo largo de los años, había invertido silenciosamente una herencia de mis padres, lo que me proporcionaba un ingreso modesto y constante. Ese dinero era mío, intocable para él o para cualquier otra persona, y no formaba parte del acuerdo de propiedad. Charles no tenía idea, simplemente colgó, furioso, y volví a disfrutar de mi nueva libertad. La vida sin la tormenta constante de su ira se sentía como un renacimiento. Como había gastado todas mis ganancias en gastos de vida durante nuestro matrimonio, no tenía ahorros a los que recurrir. Durante años, la familia Charles había gastado dinero como si fuera agua, ajenos al hecho de que yo había estado compensando sus excesos. Dijiste que te las arreglaste bien antes de que nos casáramos, pero ¿era el mismo nivel de vida?, insistí, observando cómo la cara de Charles comenzaba a enrojecerse. No te rías, tienes que seguir contribuyendo al hogar, tú eres quien arruinó todo, así que deberías asumir la responsabilidad, escupió. No pude evitar reírme de lo absurdo de sus palabras. El sonido de mi risa solo alimentó su ira. ¿Qué te pasa?,
Me dijiste que me fuera, ¿recuerdas? Hice exactamente eso. ¿Por qué debería darte dinero ahora que ya no soy parte de tu familia? Le respondí, medio divertida. Escuché algo romperse al otro lado, una clara señal de que Charles estaba teniendo otra rabieta. La idea de que él hiciera un desastre que ya no tenía que limpiar me hizo sonreír. Además, ahora somos extraños, no familia, nada. Así que deja de pretender que aún estamos conectados. Maneja tus propias finanzas. Te dejé lo suficiente para vivir, ¿verdad? Con eso, colgué, sintiendo una sensación de liberación invadirme. Esperaba más llamadas, pero no vinieron. Tal vez se sentía arrepentido, o quizás simplemente tenía demasiado vergüenza para enfrentarse a mí. Lo que más tarde supe fue que no podía hacer pagos por su cuenta y había comenzado a ordenar a William y Madison que pidieran dinero prestado a instituciones financieras para cubrir sus costos. Se estaban haciendo pagos, pero solo llevaban a una deuda creciente. Reacios a cambiar su estilo de vida, continuaron viviendo como si yo aún estuviera allí, manteniendo los mismos estándares extravagantes. Pero vivir de esa manera mientras luchaban por cumplir con los pagos regulares era una receta para el desastre. Cada mes, se encontraban acumulando más deuda. Me enteré de sus problemas cuando William se comunicó conmigo, patéticamente sugiriendo una reconciliación. Voy a cortar lazos con papá, dijo, su voz una mezcla de desesperación y esperanza. Volvamos a estar juntos. ¿Cómo podía decir eso ahora después de que nunca se había puesto de pie por mí contra el acoso de Charles? Me quedé con William, plenamente consciente de que no podíamos tener hijos, pero él nunca me había protegido. No tenía intención de volver con él. Si se sentía agobiado por Charles, ya no era mi problema. Deseaba que entendieran las consecuencias de sus acciones y sufrieran las repercusiones. Ahora, los suegros estaban ahogándose en deudas, incapaces de reducir su nivel de vida. Charles se había convertido en un trabajador por contrato con un salario reducido, y tanto Madison como William habían tomado trabajos de medio tiempo en seguridad. Era un asunto familiar, todos sentían la presión, pero se negaban a simplificar su estilo de vida. Donde antes había intentado desesperadamente proteger a William, ahora solo me enfocaba en mí misma. A los 40, entendía que tener hijos podría ser un desafío, pero seguía abierta a la posibilidad. Antes del divorcio, despertar cada día se sentía como una carga, pero ahora despertaba renovada, llena de esperanza y anticipación por mi nueva vida. Miraba hacia un futuro más brillante, uno que podría moldear por mí misma.